La guerra ha empezado. Llevamos mucho tiempo sin ver un conflicto armado directamente entre dos países. Igualmente seguimos viendo el periodo histórico más pacífico de toda la historia de la humanidad. Pero mucha gente está diciendo que esto podría llevar a una guerra mundial 3. Para completar la trilogía, supongo. De hecho, hay algunos que dicen que ya es así, pero no es así. Y ahora os diré el porqué. Además de eso, en este vídeo os contaré cómo podréis protegeros a vosotros mismos y a vuestra familia de esta guerra. Y también voy a desmentir información falsa que muchos medios asquerosos se dedican a hacer para lucrarse con puro clickbait de estos recientes hechos que están sucediendo. Así que el vídeo viene cargado de información y de cosas que a los periodistas muchas veces no les gusta informar de verdad. Así que preparaos porque empezamos ya. Pero antes de comenzar, deciros que las suscripciones nuevas a mi canal están cerradas, porque para que existan ricos tienen que existir pobres y no todo el mundo puede tener el placer de estar suscrito al canal. Solo los veteranos del canal pueden mantener una suscripción aquí, así que lo siento nuevos, pero la veteranía es lo que cuenta. Y gracias a todos los veteranos por tanto tiempo suscritos aquí. Ahora bien, comencemos. La gente anda contando por ahí de que si Putin declara la guerra, que si Putin está haciendo no sé qué. Bien, antes que nada deciros que yo no apoyo a ningún bando, ni políticos de izquierdas, ni de derechas, ni a Putin, ni a Ucrania. Realmente me da totalmente igual. Soy parte absolutamente neutral de todo esto. Aunque mucho ojo, esto no quiere decir que no me dé asco lo que ha hecho Putin y Rusia en general, porque declarar la guerra e iniciar una guerra es asqueroso, se vea por donde se vea. Y es lo que me permite precisamente poderos contar la información de forma realmente honesta. ¿Qué fue lo que hizo Putin y qué fue lo que pasó realmente? Bien, Putin inicia ayer la mañana, despertó con buen pie el señor y dijo, ¿sabes qué? Vamos a invadir Ucrania. Pero eso no fue exactamente lo que dijo, porque lo que dijo fue muy diferente. No fue ni por asomo decir que iba a invadir, porque Putin en el fondo es bastante listo. No por nada ha estado durante tantos años siendo dictador de Rusia y encima ha tenido tantísima aprobación. Porque sí, es innegable que Putin es un dictador absoluto, pero es probablemente el único dictador que su gente de forma honesta lo apoya. Goza creo que con un 80 y pico % de aprobación por parte de los rusos. Es una exageración, aunque veo probable que después de esto su aprobación baje, porque a mucha gente no le está gustando que inicie una guerra. Y podría hacer un vídeo entero acerca de por qué Putin es tan aceptado socialmente en Rusia y también fuera del mundo, de hecho. Digo fuera del mundo no, porque es como que los aliens, me refiero fuera de Rusia, fuera del mundo de Rusia. De momento no hemos recibido transmisiones de Alpha Centauri diciendo que apoyan a Putin, pero personalmente creo que es sobre todo por una política por parte de Putin de que es mucho más abierto a hablar y también a confrontar las críticas muy diferente al resto de dictadores. Y es que el resto de dictadores lo que suelen hacer es una presión de censura absoluta y terminan viéndose débiles. Sin embargo, Putin, la estrategia que lleva con su gente es totalmente diferente, con lo cual lo ven más como un tipo fuerte, como un gran líder, en lugar de como un cobarde, como puede ser por ejemplo Kim Jong-un, que está herméticamente encerrado en su país y a cualquiera que se le ocurra hablar mal de él lo llevan a campos de concentración. Putin en cambio da ruedas de prensa y permite la crítica y responde a la crítica, entonces no se ve tan débil y susceptible como otros dictadores patéticos de otros países. ¿Esto quiere decir que sea menos dictador? No realmente. Total, que Putin, dentro de su inteligencia sobre la estrategia, lo que ha hecho es no decir que iba a invadir Ucrania. No, esto no es lo que ha hecho Putin. Si os dicen eso, están mintiendo. Lo que ha hecho Putin es decir que había reconocido la independencia de gran parte de los territorios de Ucrania. Para entender esto, os explico un pequeño resumen de Ucrania. Ucrania es un país relativamente nuevo. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial y con la disolución de la Unión Soviética pasó a ser un país en sí mismo. Pero ¿qué sucede? Ucrania es realmente inestable y una gran porción del territorio del este de Ucrania son independentistas o separatistas, llámalo como quieras. Bien, estos separatistas del este se sienten más rusos que ucranianos y preferirían formar parte de Rusia más que de Ucrania. Y como ocurre con muchos separatistas, pues tienen grupos de terror que efectivamente han hecho muchos coches bombas y explosiones que no tienen nada que ver con Rusia, pero sí que tienen que ver con estos separatistas que se dedican a poner bombas en ciertos sitios para precisamente pues tocar los huevos, en esencia. ¿Qué hace Putin? Putin no dice vamos a invadirlo y nos vamos a anexar eso a Rusia para que sea parte de nuestro territorio. No, no. El tío lo que hace es decir, te voy a reconocer como independiente porque has tenido mucha lucha contra Ucrania, así que yo te reconozco a ti que tú eres independiente y te voy a proteger para que tú seas independiente. Y como ya os he dicho, como había conflicto y sigue habiéndolo entre los separatistas de Ucrania y los que no quieren que se vayan de Ucrania, porque obviamente el hecho de que parte de tu territorio se declare independiente no es precisamente bueno para tu país, es todo lo contrario a bueno. Ningún país permite que ninguna parte de su territorio se vuelva independiente, porque si eso sucediera, pues básicamente pierden ya no solo territorio, sino todos los impuestos, recursos económicos y todo tipo de cosas que conllevan a esa zona del país. Si los países permitieran que cualquier zona de su país se volviera independiente,
independientes, pues serían todos los países rápidamente destruidos porque, qué sé yo, el alcalde de un pueblo dice, pues mi pueblo es independiente y ya está, y se crea un país. Con lo cual ha existido conflicto armado entre ambas partes desde hacía tiempo. Y Putin no dice, hey, y ahora este terreno nos lo vamos a adueñar. No, lo que dice es, ahora estos países van a ser independientes del resto de Ucrania y no se van a meter en la Federación Rusa porque no es necesario. Pueden hacer lo que quieran. Nosotros vamos ahí a liberarlos. ¿Y qué sucede con esta liberación? Bueno, realmente pasa a ser un poquito lo que se conoce como un país marioneta de Putin. No es ni ruso ni realmente independiente, pero es una zona que solo Rusia lo reconoce como independiente y solo tiene apoyo de Rusia. Y técnicamente no es Rusia, pero de cierto punto sí lo es, pero técnicamente no. Entonces Putin entra y no es que diga que va a hacer una guerra, sino que lo que dice es que va a pacificar la zona, porque lo que quiere es que no haya guerra y lo único que quiere es la independencia de esas zonas de Ucrania para que sean su propio país, no parte de Rusia, sino que sean independientes ellos. ¿Vais entendiendo el rollo, no? Esto de que siempre hay dos caras de la moneda es algo que en las noticias prácticamente nunca ocurre, porque siempre intentan pintar a unos como muy malos y a otros como muy buenos, y creedme, todos son malos, ¿vale? Todos son malos. Bien, lo que realmente le asustaba a Putin, que eso es lo que más le molestaba, era el hecho de que la OTAN poco a poco se iba expandiendo hacia la derecha. Primero eran solo los países de Europa del oeste y poco a poco Europa, cada vez más y más países fueron uniéndose a la OTAN, que la OTAN es literalmente el enemigo acérrimo de la Unión Soviética, se creó precisamente para defenderse en contra de la Unión Soviética y Rusia es el legado de la Unión Soviética. Y como que lentamente cada vez Ucrania iba adquiriendo cada vez más ejército por las tensiones que había con Rusia, pues Putin dice que lo que va a hacer es desmilitarizar el país. ¿Qué significa esto? Que no quiere que Ucrania tenga ejército. Esencialmente eso es lo que significa. Entonces está lanzando un montón de bombardeos precisamente a las zonas de ubicación de material militar y con militares en general dentro de Ucrania. También hay muchas fake news y tened mucho cuidado con esto porque hay gente que está diciendo que está tirando bombas en las ciudades y esto, por lo menos hasta hoy donde estoy grabando este vídeo, eso no ha sucedido todavía. Además, he visto que hay mucha gente en Twitter que literalmente tienen cuentas de memes que están dedicándose a publicar vídeos del conflicto de Israel y Palestina para ponerlo como si fuera el conflicto de Ucrania-Rusia. Así que tened mucho cuidado de dónde obtenéis la información porque literalmente hay gente que por clics o por un mísero retweet o por un miserable me gusta hará lo que sea y os va a mentir con la información que sea. Ahora bien, veo poco probable que Rusia se dedique a bombardear ciudades de civiles, o puede que si lo hiciera sea más para atacar en específico edificios que tengan relación específicamente con el ejército. Ahora, un bombardeo general para destruir toda una ciudad de civiles, lo veo complicado que eso suceda. Obviamente no imposible, porque nunca se saben estas cosas, ¿no? Pero no creo que eso suceda, no creo, porque hasta ahora literalmente lo que están bombardeando son todas las bases militares de Ucrania. Y además todo lo hacen con el pretexto de que es que esto amenaza a Rusia. Y bueno, si lo miras desde la perspectiva rusa dices, puede, pero no realmente. Más que nada porque es Rusia la que en un primer momento se dedicó a independizar otra parte de Ucrania. Con lo cual desde el punto de vista de Ucrania solo están defendiendo ante la invasión rusa. Como os digo, todas estas guerras se inician sobre todo por una serie de acontecimientos que pueden verse pequeños en el global de la guerra, pero que terminan desembocando en una escalada de situación hasta el final ya termina explotando todo. Ahora bien, pasemos a la siguiente parte. ¿Es esto realmente una guerra mundial? Este término ha sido utilizado muchísimas veces por sobre todo periodistas de fake news dedicados a atraer un montón de clics a sus basuras de periódicos online. Pues bien, para que sea una guerra mundial debe ser una guerra del mundo, ¿vale? O sea, gran parte del mundo debe estar metido en esa guerra para que sea considerada una guerra mundial. Por lo cual, una guerra entre dos países, por definición, no es una guerra mundial. Es una guerra a secas. Pero ya está todo el mundo, sobre todo en Twitter, usando el hashtag de ¡Ay, guerra mundial 3! ¡Es una guerra mundial! No, porque son solo dos países los que están en guerra actualmente. Si en el futuro entrasen más países a ambos bandos, imaginemos, no sé, por ejemplo, que Rusia se alía con China y que entonces forman el bloque comunista y se enfrentan a toda Europa y Estados Unidos, entonces sí sería una guerra mundial. Pero hasta que esto no suceda, es una guerra, ¿vale? No una guerra mundial. Creo que es básico, ¿no? Definirlo, pero la gente pues como que no. Están tan deseosos de usar el término Guerra Mundial 3 que no paran de decirlo. Ahora bien, ¿hay posibilidades de una Guerra Mundial 3? Yo no lo veo posible, la verdad. Lo veo extremadamente imposible que algo así pueda suceder. ¿Y por qué lo digo? Bien, si os acordáis, estuvimos muchísimos años, cuando yo, por ejemplo, ni siquiera estaba vivo, con la Guerra Fría, que fue la guerra literalmente fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde constantemente se amenazaban con que iban a hacer cosas, pero nunca lo hacían porque ambos tenían un gran arsenal nuclear. Recordemos que las bombas nucleares destruyen ciudades completas así de rápido. Y precisamente por el
miedo de aniquilarse mutuamente, ninguno de los dos empezó la guerra porque sabían que en algún momento el otro podía usar su arsenal nuclear y entonces desintegrarse a ambos mutuamente. Lo cual me lleva, por cierto, a que mucha gente me pidió que hiciera el vídeo que dije en mi anterior parte sobre esto, donde hice la simulación de qué pasaría en caso de una guerra mundial nuclear, que absolutamente todo el norte del mundo terminaría completamente obliterado, desintegrado, y muchos me pedisteis cómo se podía sobrevivir a una explosión nuclear en tu ciudad. Y sí, hay forma de sobrevivirla. Complicado, pero hay forma de sobrevivirla. Así que si queréis que haga el vídeo, pues no olvidéis decirme en los comentarios los veteranos y darle like y veo si tenéis ganas de que vuelva a hacerlo de nuevo. Cómo sobrevivir a una bomba nuclear. Y esto digo solo a los veteranos porque recordad que solo tengo en cuenta a los veteranos. Los nuevos, lo siento, ya no os podéis suscribir. Las suscripciones están cerradas. La veteranía facherita es lo que tiene. Y esto me lleva a mi siguiente parte del vídeo. Y la siguiente parte del vídeo se llama ¿realmente Donald Trump era tan malo? La respuesta es no. Y sí, ya sé lo que me diréis. ¡Ay, pero Dallas, que Donald Trump era tan malo! Decía cosas tan estúpidas y era tan racista con todo el mundo. Mira, yo no soy fanboy de Trump, ni mucho menos. Estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que ha dicho. He desmentido también muchas otras que le estaban acusando de decir y realmente no decía. Y el tipo tiene un montón de políticas que personalmente no me gustaban nada. Pero lo cierto es que si revisamos la historia, cuando Obama estaba al poder, Putin declaró la independencia de Crimea, una zona del este de Ucrania. Cuando Donald Trump estaba de presidente, Putin no se atrevió a hacer absolutamente nada. Y ahora con el creepy de Joe Biden, de nuevo Putin vuelve de nuevo otra vez a invadir otra vez Ucrania. Otro ejemplo también, no sé si os acordáis que en 2017 el dictador de Corea del Norte estaba loquísimo con el tema de los misiles. El tipo se gastaba todo el dinero que se tendría que gastar en comida para sus ciudadanos, se los gastaba en misiles nucleares. La cosa fue escalando cada vez más y más y más, y fue Donald Trump quien, contra todo pronóstico, resulta que tuvo una reunión con Kim Jong-un y se reunieron en persona. Eso parecía una especie de fallo en la Matrix, porque nadie se esperaba ver eso jamás en la vida con la de las cosas que se dijeron esos dos, y cesaron por completo las hostilidades de Corea del Norte y de lanzar misiles para amenazar a Estados Unidos. Tú podrás decir de Donald Trump lo que quieras, podrás criticar un montón de cosas de su política que no te gusta, o de sus opiniones, o de que sea extremadamente religioso, o un montón de cosas diferentes, pero ese hombre era capaz de mantener a los dos dictadores más peligrosos del mundo totalmente a raya. En el mandato de Trump, tanto Putin como Kim Jong-un se mantuvieron súper tranquilitos. Y os recuerdo que en aquella época la gente no paraba de decir que Trump iba a iniciar la tercera guerra mundial porque era tan políticamente incorrecto y decía cosas tan horribles. ¡Qué malo que es Trump y su peluca! De hecho, yo mismo hice un vídeo al respecto, por el cual, por cierto, me cayó un montón de hate, pero exagerado, diciendo a la gente por qué no les iba a afectar que Donald Trump fuese presidente, porque toda la gente estaba literalmente diciendo que ya está, ¡el apocalipsis ha llegado! Y mi vídeo se llamaba ¿por qué no te va a afectar que Donald Trump sea presidente?, donde básicamente decía los motivos de por qué la mayoría de gente no iba a notar siquiera que Donald Trump iba a ser presidente. Porque a la prensa le gusta mucho parlotear y decir un montón de cosas para de nuevo atraer clics y atraer visitas. Pero además, por revisar un par de cosas más extras sobre el mandato de Trump y sobre el tema de guerra y paz, que sepáis que ha sido el presidente más pacífico en, no sé si eran 80 años o 90 años, una locura así, y uno de los pocos presidentes que en sus 4 años de mandato no había declarado la guerra a nadie. Todos los anteriores a él habían declarado guerras, y justamente el que la prensa decía que iba a causar la tercera guerra mundial, justamente ese no declara ninguna guerra. Vaya por Dios, ¿será que la prensa estaba exagerando las cosas? Pues mira, sí. No me preguntéis exactamente el por qué los dictadores exactamente respetaban a Trump, pero el hecho es que lo respetaban. Tanto Putin como Kim Jong-un, los dos dictadores más peligrosos del mundo, respetaban a Trump, se reunían con él y mantenía la paz. Si os acordáis, en 2017 Kim Jong-un y Donald Trump no paraban de amenazarse mutuamente. Hacían amenazas personales de uno hacia otro, y Donald Trump publicó un famoso tweet diciendo que él tenía un botón rojo en su escritorio muy grande, el cual iba a pulsar, y otro decía, pues yo lo tengo más grande, y literal esa era la discusión que tenían estos dos payasos. La gente no para decir que iban a iniciar una guerra con Corea del Norte, y de repente se juntan y tan amigos. Literal, esto sucedió, ¿vale? Esto es histórico, esto es real. Pienso que tal vez pueda ser porque Trump tenía un rollo muy parecido a Putin, de en lugar de ser un político intentando ser políticamente correcto y suavizar las cosas, era como el típico macho alfa intentando ser lo más agresivo posible, pero luego al mismo tiempo era pacífico y negociaba con la gente, porque a fin de cuentas el tipo pues siempre fue un hombre de negocios. La cuestión es que recientemente, ¿vale? Hace menos de un mes, Corea volvió a lanzar
lanzar más misiles, ¿vale? Desde que está Joe Biden por ahí, las relaciones con Corea del Norte no han sido muy buenas precisamente, y Corea ha vuelto a lanzar un montón de misiles. Recientemente está la caricatura andante de Kim Jong-un, está diciendo que han lanzado el misil más poderoso que tenían hasta ahora, para hacer más testeos de sus misiles, para creerse, vamos, que son increíbles, porque eso es todo lo que hace Corea del Norte, amenazar a todo el mundo de que tienen misiles. Pero no solo eso, sino que revisamos un poquito el histórico, podemos encontrar lo siguiente. Estos son todos datos reales. En 4 años de Donald Trump, acuerdo de paz entre Israel, Emiratos Árabes y Bahrein, desescalada del conflicto Israel-Palestina, cese de hostilidades histórico con Corea del Norte, tratado de Kosovo y Serbia, y en un año de Biden, de nuevo vuelve a reavivarse el conflicto Israel-Palestina, conflicto en Afganistán, y bien fuerte, aunque bueno, para ser honestos, esto ya iba de lejos, y la guerra reciente que obviamente no ha sido capaz de gestionar en absoluto, porque siento que los demócratas están tan obsesionados por intentar pintar todo como blanco o negro, que intentan siempre pintar a lo opuesto a ellos como completamente malvado, y con lo cual son incapaces de ver que su enemigo, o no su enemigo, sino su adversario en ciertas ocasiones, requiere una charla más próxima, más cercana. Y esa charla próxima cercana era justo lo que era precisamente bueno Trump. Pero ya sabéis, para los medios, Trump seguirá siendo el malo malvado porque deportaba a los mexicanos. Por cierto, que sepáis que Biden es oficialmente peor que Trump. En temas de deportaciones de mexicanos, este año han subido un 18%. Pero no te vas a encontrar a la prensa diciendo: ¡oh, Biden es un racista! Porque ha deportado un 18% más que Trump. Que no estamos hablando de un ascenso del 1 o un 2%, no, 18. Y dirás: ah, esto solo este año. No, también es de otros años. Pero claro, como Biden es el buenito, el abuelito que habla tranquilo, el abuelito que apoya a los medios de izquierdas, porque ¡ay, qué buenos que son todos los medios de izquierdas! Pues no vas a ver a la prensa diciendo que Biden, ¡ay, qué racista que es Biden! ¡ay, qué malo que es Biden! ¡oh! No, y de hecho hay canales absurdos en YouTube, canales basura de política, que se dedican a intentar decirte que son neutrales, y hacían vídeos enteritos hablando sobre el bueno de Biden. Literalmente lo llamaban así. Canales con millones de suscriptores en YouTube. Pero ¿qué es lo que pasaba con Trump y lo que siempre ha pasado? Que Trump siempre ha sido un bocazas. Así de sencillo. A Trump siempre le ha encantado hablar más de la cuenta, más de lo que debía hablar, y además a decir sus opiniones extremadamente crudas y con palabras extremadamente rápidas. En lugar de lo que hacen los políticos, que es cuando les hacen una pregunta, te van por un millón de cosas diferentes para jamás responder a la pregunta original, lo cual es horriblemente cansino. Trump, en cambio, no solo respondía, sino que además las cosas que respondía eran cosas bastante fuertes, y entonces automáticamente eso la prensa decía: ¡oh, esto lo puedo descontextualizar! Y es que recientemente habréis visto que Trump ha dicho que Putin es un genio, y describiendo las acciones de Putin, de que él solo iba a pacificar, de que no iba a conquistar. ¿Esto Trump por qué lo dice? ¿Lo dice porque apoya a Putin? No lo dice porque apoya a Putin, porque dentro de esa misma entrevista él dice claramente que eso en su mandato no habría podido suceder. Es decir, Trump no está apoyando lo que hace Putin, solo está diciendo que el tipo es muy inteligente, porque no está diciendo que está invadiendo Ucrania, está diciendo que está declarando la independencia de los territorios oprimidos. Entonces Trump se refiere a él como que está siendo un tipo muy inteligente y que le conoce muy bien, porque sabe muy bien cuál es su estrategia. Pero que tú hables bien de tu enemigo no significa que estés apoyando a tu enemigo, significa que reconoces las cualidades de tu enemigo, lo cual te hace a ti más inteligente sobre cómo poder responder. Porque infravalorar la capacidad de un enemigo y tratarlo como el loco Putin, ¡ay, Putin está loco, no sabe hacer nada!, es literalmente intentar caricaturizarlo, que es lo que hace constantemente la prensa y la izquierda en general de Estados Unidos, y entonces son incapaces de ver al enemigo como lo que realmente son. Putin no es tonto, los rusos no son tontos, al contrario, es muy listo y sabe muy bien lo que está haciendo. No por nada ha conseguido llevar a Rusia por el camino que le lleva durante tantísimos años en el poder. Y Trump simplemente era capaz de reconocer su inteligencia a la hora de cómo invadir Ucrania, cómo pintarlo, cómo fingir que lo estaba haciendo. Pues obviamente está lleno de noticias en todos sitios, medios basura asquerosos, que se dedican a básicamente decir: Trump elogia a Putin, Trump a favor de Putin, no sé qué. Y es como, tío, qué payasos sois de verdad, me dais una pena infinita. Y esto es algo curioso observar. No sé por qué hemos terminado hablando de Trump después de hablar del conflicto de Ucrania, pero es que realmente me parece extremadamente relevante para que veáis lo fácil que se difunde la información falsa. De hecho, hay una página muy interesante que ya os la enseñé en el pasado, sobre datos del propio gobierno de los Estados Unidos, que hablan de las cosas conseguidas por la administración de Trump, y no han sido precisamente pocas. En solo 4 años, Trump consiguió crear 7 millones de trabajos, aumentar el salario de la clase media para todos los que decían que solo le preocupaban los ricos, el desempleo solo al 3,5%, el más bajo en medio siglo, el mayor número de gente estadounidense con trabajo en toda la historia de Estados Unidos, 160 millones con trabajo, el menor número de gente solicitando el paro en toda la historia de Estados Unidos. Y para los que les gusta hablar de la minoría, ¡ay, que las minorías! ¡Ay, que si los afroamericanos! Pues los datos muestran que en 4
años Trump consiguió que el desempleo para nativos americanos, para hispanos, para afroamericanos, para asiáticos, para veteranos, para discapacitados y para los que ni siquiera tenían un diploma del instituto, es decir, que no habían terminado ni la secundaria, tenían los datos más bajos, es decir, el mayor número de empleos para este tipo de minorías en toda la historia de Estados Unidos. Desempleo para las mujeres en lo más bajo en los últimos 70 años y un montón de arreglos hacia sobre todo la clase baja y la clase media que es impresionante. No solo subió los salarios generales y subieron de forma orgánica, no apretando obligatoriamente para que las empresas pongan un sueldo absurdo, sino que literalmente dirigió a Estados Unidos como si fuera su propia empresa, porque Trump siempre fue un hombre de negocios. Nunca declaró la guerra, jamás fue el presidente, uno de los presidentes más pacíficos de la historia de Estados Unidos, consiguió reuniones históricas como la que tuvo con Corea del Norte y en general le hizo mucho bien a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que a la gente de Estados Unidos odiaba a Donald Trump. ¿Y por qué lo odiaban? ¡Ay, mira lo que dice la prensa! ¡La prensa dice esto! Y de nuevo, Trump sí que tuvo muchísimas cagadas, dijo muchísimas estupideces, pero la prensa, sin exagerar, mintió en el 90% de cosas que estaban diciendo sobre él. Y gran parte de esto eran exageraciones o completas descontextualizaciones de lo que realmente dijo originalmente. Y de hecho lo siguen haciendo, fingiendo que el tío está halagando a Putin. No es que lo esté halagando, es que está diciendo que el tipo es listo. Pero está diciendo claramente que eso no lo habría podido hacer si él hubiese sido presidente de los Estados Unidos. Y sinceramente, me lo creo. Obviamente es jugar a realidades alternativas, pero la verdad, visto lo visto la historia, me lo creo. Por eso siempre os digo, no os fiéis de lo que dice la prensa, porque son full amarillistas, son full fake news, son full ridículos. Están ahí solo para causar sensacionalismo, no para informar, solo para desinformar y siempre con una agenda política detrás. ¿Por qué? Porque son financiados por los partidos políticos. Son pagados desde los partidos políticos para dar una buena noticia sobre ellos y para demoler al contrario. Uno de los motivos por los que Trump fue tan precisamente criticado es porque él ni siquiera apenas había presupuesto en comparación con otros presidentes para dedicarse a promoverlo. Y de hecho constantemente se estaba peleando con la prensa y llamándolos de todo, porque es lo que se merece que les llamen, la verdad. Y lo que hacía en respuesta era básicamente destruirle por completo la imagen. Y como que la gente no era capaz de rebuscar un poquito más allá de lo que decía la prensa y de rebuscar realmente lo que había dicho en cierto momento, solo se quedaba con el titular de Trump apoya a Putin. ¡Oh! Pues ya está. De hecho, con lo de Corea del Norte estaban diciendo constantemente que iba a iniciar una tercera guerra mundial contra Corea del Norte, bla bla, y estaban criticándole cuando se dedicaba a tiarse tweets, porque es que era una guerra de tweets. O sea, una guerra de tweets entre Trump y el dictador de Corea del Norte. Y una guerra de lanzarse tweets. Es lo peor del tema. Era un beef de Twitter. Era un drama, un salseo de Twitter. Y le criticaban por eso. Y luego cuando se reunió con él, le criticaban porque eres amigo de ese dictador. Y ahora a día de hoy no tenemos una guerra de tweets. Tenemos una guerra de verdad. Una guerra en la que están muriendo personas, en la que están perdiendo la vida mucha gente. La mayoría de ellos militares, pero también algunos que son bajas civiles, los conocidos como daños colaterales. Y esto es sin más una desgracia. No sé vosotros, pero yo prefiero un presidente que se dedica a pelearse por Twitter y a hacerse el tonto por Twitter, que uno que es incapaz de hacer diplomacia internacional y lleva a que tengamos la situación que tenemos a día de hoy. Es realmente patética y penosa. Y ahora bien, el punto del vídeo y lo que ponía en el título. ¿Cómo puedes protegerte a ti y a tu familia? La respuesta es bastante sencilla. La única forma de protegerte a ti mismo y a tu familia es únicamente no participar en guerras. No es tan difícil, ¿vale? Incluso si estás en un país en el que el servicio militar sea obligatorio, puedes tener 1000 maneras para deshacerte de eso. Hay gente que consigue hacerlo fingiendo problemas mentales. Es probablemente lo más fácil. Hay gente que por tener pies planos ya no puede ir al ejército. Si tienes diabetes no puedes ir al ejército. Hay 1000 maneras de librarse del ejército. Y es lo que te recomiendo a ti hacer. ¿Por qué? Porque el patriotismo es una gilipollez. El patriotismo no va a ningún maldito lado. Si en el país en el que estuviera yo se pusiera en guerra, ni de coña se me ocurría pelear por los intereses de los poderosos para yo matarme con otra gente igual de tonta que yo. ¿Por qué iba a hacer eso? Y algunos dirán, ¡ay, porque van a conquistar el país! Me da igual. El país no soy yo. Si tengo una casa ahí, probablemente la seguiré teniendo después, a menos que sea un caso serio como otra cosa. Pero que da igual, que ningún bien material vale lo que vale mi vida. Prefiero dejarlo todo atrás. Prefiero incluso haber sido rico en ese país y luego irme y ser pobre en otro, pero seguir con vida, que morirme rico. Es sencillamente lo que prefiero. Con lo cual, ¿quieres saber cómo tú puedes protegerte a ti y a tu familia? Sencillamente estás en una zona de guerra o te intentan llamar obligatoriamente para el ejército, que les den. Hasta la próxima. Literalmente, las guerras no sirven de absolutamente nada. La historia nos ha demostrado que sencillamente todos los imperios que se formaban en el pasado, como por ejemplo, no sé, el Imperio Romano, ¿quién sabe a día de hoy del Imperio Romano? Nadie. A nadie le importa el Imperio Romano porque ni siquiera existe. No es real a día de hoy el Imperio Romano. En cambio, ¿cuántas miles, millones de personas murieron en los siglos de conquista del Imperio Romano? ¿Cuánta gente muerta por estupideces pensándose que, ay, sí, voy a luchar por la patria, por Roma y por la legión y sus muertes? Da igual, porque es irrelevante. Y lo
lo mismo que ahora tiene mucha importancia para ti y dices, ay sí, porque es que mi país, da igual, tu vida vale más que tu país. Y si te intentan convencer de lo contrario, de que el patriotismo es muy relevante y es muy importante, solo están engañándote para que pongas en peligro tu vida. Y eso sencillamente no tiene ningún sentido. ¿Quieren los poderosos, quieren los presidentes, los dictadores, quieren iniciar una guerra? Que la inicien ellos, que les pongan en un cuadrilátero y que se reten ellos a muerte. Ya está, ala, el que gana es el ganador. Se acabó. Pero que sean justamente los que declaran la guerra, los que estén en sus oficinas tranquilitos, así simplemente viendo lo que está pasando, mientras está la gente joven muriéndose en las guerras, que les den a todos. Eso no vale tu vida. Y el patriotismo es un cuento chino contado para intentar convencerte a ti que pongas en peligro tu vida por el beneficio de otros. Que les den. Nada lo vale. De verdad os lo digo, nada lo vale. Y si el servicio militar es obligatorio en tu país, tienes 1000 maneras de escaparlo. Escápalo, sea como sea. Es 1000 millones de veces preferible a dedicarte a quedarte para morir en una tontería de guerra estúpida que dentro de unos años a nadie le va a importar. Así que de verdad, protege tu vida y protege la vida de tu familia. Se acabó. Todo lo demás da igual. Es tontería, es pasajero, es estupidez. Sin más, es todo por el vídeo y espero que os haya gustado todo el mensaje y toda la información que os he contado, que ha sido bastante larga. No olvidéis que las suscripciones están cerradas para los nuevos, todos los veteranos pueden permanecer suscritos al canal. Y esto lo hago porque valoro muchísimo a la gente que me ha llevado a conseguir estar donde estoy y siempre la opinión que tomo en cuenta es justamente la de los veteranos. Así que de nuevo, gracias a todos los que lleváis muchos años apoyándome. Para mí es un honor seguir aquí siendo la opinión disidente, la opinión que no se deja llevar por tonterías y que os intenta contar siempre las cosas que tengan más sentido, a pesar de que muchos se ofendan por ello. Sin más, os mando un abrazo muy grande, gracias por estar en el vídeo. No olvidéis compartirlo para difundir un poquito de información verídica sobre todo este tema. Y como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.